dice: las esferas material, la formal y la factibilidad política, que tiene que ver con el anterior sobre las instituciones. De paso, voy a repasar un poco ese tema. Se trata de la tesis 7 y 8 del librito, pero de las 21, 22 y 23 del más largo, y ahí es de la página 209 a las 347. Así que son 150 páginas del libro grande, el que quiera ponerse a leer más detenidamente. Y estoy también contento porque los españoles terminaron sus vacaciones, que la toman en agosto, y el editor dice que esta obra, la editorial Trota, que es una gran editorial española, ha sacado premios de la mejor editorial española y muy buena, tiene un catálogo enorme en filosofía. Y entonces el fundador, Alejandro Sierra, es un amigo de hace muchísimos años, publicó mi primera obra ahí en 1974, cuando el autor Alejandro era editor de otra editorial, se llamaba Sígueme en Salamanca, pero después fundó la propia, que es Trota. Me dice: ya recibí el tercer tomo y nos ponemos a producirlo, a sacarlo lo más pronto. Así que cuando llegue ese punto, que va a ser nada menos que la segunda parte y tercera del programa, corresponde a un tomo tercero, que no sé si hasta noviembre se lo voy a poder mostrar, pero el próximo año ciertamente va a estar editado. Y va a ser entonces el fin de una obra que me ha llevado desde el 98, que terminé La Ética de la Liberación, que Trota lo publicó en amarillo, y por eso le llamamos La Ética Amarilla. Nada que ver con los amarillos de Francia, pero estos van a ser 3 tomos de la política de la liberación. Dice: va a ser la última obra grande que yo publique, porque eso supone centenas de horas de trabajo, y de trabajo intenso, que ya se necesita más fuerza física para realizarlo. Muy bien. Además estamos todos los días con grandes noticias políticas en América Latina, el desastre del Brasil, en la quemazón del Amazonas. Empezamos a entender que ha sido intencional, que ha sido producida por transnacionales y exportadores de carne y trigo, que quieren plantar agricultura o vacas y liquidar las selvas tropicales, pulmón de la humanidad. Y además una tierra que tiene 20 centímetros de humus, de tal manera que a los 6 o 7 años de plantar soya ya no da más fruto, y hay que empezar primero a matar las hierbas malas, que son muy fuertes, si se planta la soya transgénica, que es brutalmente destructora de la naturaleza. Así que permítanme decir, el animal del presidente, que el presidente, a su vez, de Francia, que es un joven de buena prestancia, pero está casada, saben ustedes, con la que era su maestra de la secundaria. Un joven que se casó con su maestra, que tiene como 15 años más que él, ¿no? Y
tonto este de Bolsonaro, el presidente de Brasil, como para hacer quedar mal al presidente de Francia, comparó la belleza de su esposa, que ya tiene mucho más edad que el presidente de Francia, con la propia esposa de Bolsonaro, que no es ni siquiera su primera, sino ya otra que eligió en su momento, mostrando que no tenía ninguna belleza la presidenta, la esposa del presidente de Francia, lo cual no tiene nada que ver con la política. Y entonces el presidente de Francia le dijo algo que es objetivo, real, pero que era un verdadero insulto. Dijo: pobres brasileños que tienen este tipo de presidente. Eso lo dijo un presidente al otro, ¿no? Bueno, esto es porque estamos viviendo en América Latina el agotamiento de una corta etapa neoliberal de derecha que intentó suplantar la primavera política de gobiernos progresistas. No digo revolucionarios, ni siquiera de izquierda, digo progresistas. Y por eso que las 20 tesis estuvo escrito en un espíritu que después fue negado un poco y que vuelve a estar de moda. Yo escribí estas 20 tesis sobre la política, van dirigidas primero que todo a la juventud, a los que deben comprender el noble oficio de la política. Pero digo más adelante, por ello, ante la reciente experiencia latinoamericana de una cierta primavera política, estaba pensando en 1999, Hugo Chávez, ya se había dado antes en el 94 el surgimiento del zapatismo, ya se había dado en el 70 el surgimiento del sandinismo, en el 70 se había dado la Revolución Democrática de Chile y en el 57 la Revolución Cubana. Era toda una primavera política. De pronto paró, Estados Unidos dejó el Medio Oriente, se volvió a América Latina, derrotado en el Medio Oriente, y empezó a querer influir de nuevo con sus gobiernos adictos neoliberales, y sobre todo con la irrupción de Trump. Entonces, de pronto América Latina dejó de tener esos gobiernos progresistas y algunos decían se acabó la etapa progresista y volvemos a una etapa derechista neoliberal. Pero yo decía un paso atrás, pero ya vienen los dos adelante, así que no hay que apurarse en la tristeza. Y efectivamente, con México empieza la vuelta de otra primavera política. Algo así que estuvimos en la primavera, pasamos un corto invierno y empiezan a salir de nuevo los brotes de la primavera. México adelante, ahora Argentina, que el gobierno de Macri resultó ser un desastre, y aún para el Fondo Monetario Internacional por primera vez. El Fondo Monetario no cuenta con un fondo infinito, tiene unos 100.000 millones de dólares, lo cual es mucho, para prestar y poner condiciones que destruyen nuestras economías. Y como Trump quería apoyar el proceso de derecha en Argentina, torció presionando al Fondo Monetario, que le prestó a Argentina 57.000 millones de dólares para sacar un desastre que había hecho Macri, gobierno neoliberal. No solucionó nada y con la última elección de hace 2 semanas se hunde ese gobierno, vuelve el grupo kirchnerista al poder, o es decir, un gobierno progresista de nuevo. Y entonces ya no es México, es a su vez Argentina. Y el desastre boliviano va a permitir que
Partido Trabajista vuelva de nuevo y tendremos en pocos años una visión completamente distinta. Y yo estoy haciendo una filosofía política para esas primaveras, no para los desastres, y para explicar cosas inevitables en los gobiernos de países dependientes, todavía coloniales como el nuestro, y pensando en su segunda emancipación. Martí, por ejemplo, en Cuba, que se libera en 1898, no en 1810 de España, o Perú con Carlos Mariátegui. Ambos dijeron, tenemos que pensar una segunda emancipación, no contra España, sino contra el centro, contra Estados Unidos. Y en ese estamos. De tal manera que yo pienso mi intento teórico es como los teóricos de la Ilustración que pensaron antes de tiempo a la Revolución Francesa, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, toda esta gente. Yo estoy dando una filosofía política para la segunda emancipación. La segunda emancipación es posible que la vean ustedes, aunque no digo con eso que estaremos mucho mejor. Pero Estados Unidos, por suerte, está en decadencia. Ha muerto Emanuel Wallerstein hace poquito, escribió un artículo en La Jornada que salió ayer sobre este gran intelectual que he conocido personalmente, he discutido con él y nos ha dado parte del marco teórico. Él ha hablado durante los últimos 30 años de la decadencia norteamericana y esta va creciendo. Decayendo Estados Unidos, México podría ser más libre si no deja de ser responsable de su propia emancipación, en el cual estamos todos comprometidos. Porque no es asunto de decir, usted tal cual se equivoca, sino hay que estar colaborando para construir un México distinto, y la juventud tiene mucho que hacer. Los que tienen hoy 20, 25 años, dentro de 70 años tendrán 90, 95 años, llegarán, porque la medicina funciona y hay que hacer gimnasia y demás. Y entonces, en esa época, espero, nos habremos liberado de un Estados Unidos en mayor igualdad. Bueno, para decir entonces que seguimos nuestro curso. Yo estoy dando un curso paralelo a este. Este curso tiene 16 clases y estoy dando los 2 tomos de la política, que son el curso largo que estoy dando en otro lado, que no es un semestre, sino 3 semestres. Entonces, si alguno por ahí ve unas clases que estoy dando yo en una escuela de cuadros de algún partido político, la cosa va a ir más lenta, porque ahí voy a exponer eso en 1 año y medio, mientras que acá lo voy a exponer en 1 semestre. Entonces ahora nos vamos a empezar a anticipar al otro curso y ya no voy a coincidir. Pero en este lo voy a dar más sintético. El segundo y tercer tomo de la política. El que tenga algún tiempo los fines de semana, póngase a hojear el primer tomo. El primer tomo es una historia de la filosofía política mundial, no en una visión eurocéntrica. Quiere decir que en el prólogo yo digo, intento superar 7 limitaciones de las historias de la filosofía y de la política. No va a ser eurocéntrica, sino mundial, y voy a interpretar los autores de otra manera. Entonces, si yo, por ejemplo, hablé de Maquiavelo, se pueden ver en el primer tomo 50 páginas o 30 sobre Maquiavelo ya más trabajado, y aquí solamente hice una sugerencia de algunas palabras, pero ahí pueden verlo más largo. O el inventor del liberalismo, primer formulador, John Locke, pues aquí también no lo voy a tratar, pero vayan a verlo en la historia y pueden entender la irresponsabilidad
de Locke en la formulación del liberalismo que yo intento superar, pero también de la justificación de la conquista de América, la justificación de la esclavitud y una cantidad de cosas que tiene John Locke, que casi siempre en la Facultad de Ciencia Política, cuando se enseña a John Locke, se toman algunos textos para demostrar cómo él ideó lo que llamamos el liberalismo en su origen, pero no trata de otros capítulos que se los saltan, que justificó la conquista de América y justificó la esclavitud. Entonces mi lectura es siempre una lectura latinoamericana distinta de todas las que hay en las historias de la filosofía, porque estoy haciendo una historia de la filosofía desde América Latina y no de las que nos enseñan los europeos. Yendo entonces al tema de hoy, todavía repaso un poquito de la anterior clase. Después de hablar de la praxis política, te puedo decir que, sin embargo, toda praxis política, acción política, siempre es institucional. Toda. Y toda acción humana es institucional. Hasta la más secreta, oscura y personalísima, que puede ser la relación varón-mujer en un hogar, en una noche de eros, donde realicen el acto sexual. Aún ese acto que parece el más privado posible, no es tan privado, se hace según costumbres. Y no es una relación entre un hindú y una hindú del mismo tipo que un mexicano o una mexicana y un mexicano o un norteamericano, porque hay costumbres. Uno le pone un perfume, otro le pone música, otro no, en fin, lo que sea. No son actos sin determinaciones institucionales. Unos son polígamos, otros son monógamos, otros son poliándricos, extraños, pero una mujer y muchos hombres. Hay situaciones en África de ese tipo. Entonces quiere decir que aún la más íntima de todas las relaciones posibles del ser humano tiene una institucionalidad, tiene costumbres. Por lo tanto, las instituciones son inevitables en toda acción. Toda acción parte de un tipo de usos y costumbres institucionales, parte de ella, y en la acción mismo lo corrobora y continúa la institucionalidad. Entonces no podemos hablar de un acto de praxis individual. Sí, es solipsista, lo hace una persona, pero lo hace cumpliendo una función, inevitablemente. Entonces las instituciones están siempre dadas a la espalda del actor, no como algo que yo instituyo, sino como algo que ya me instituye mi propia subjetividad. Esto lo vio muy bien Freud, mostró que la relación padre-madre determina al sujeto. Y yo llevo en cierta manera a mi padre y mi madre en un matrimonio heterosexual que era lo más estudiado en el pasado. Ahora habrá otras situaciones distintas, donde un niño puede tener un padre y un varón también como pareja de su padre, lo cual va a dar una intersubjetividad muy distinta. Mi subjetividad es ya la pervivencia de la intersubjetividad de mi padre y mi madre, que me constituyen desde una institución. Quiere decir que la institución ya está dada. Además, las instituciones no son, por ejemplo, en la universidad, el edificio. El edificio de la UNAM es solamente una determinación objetiva de la institucionalidad, que es subjetiva. En la Edad Media, Abelardo, un gran filósofo, que era laico, no era un cura, y entonces tenía
su pareja, es muy excepcional en la Edad Media, en una huelga de la Universidad de París. Había en el siglo XII huelgas, porque la universidad tenía fuero. Yo he vivido 4 años en el Quartier Latin, justamente en Cluny, al lado de la Sorbona, y era un barrio estudiantil ya en la Edad Media. Pues hubo una huelga y entonces, no importa. Ah, pero yo le agrego más todavía. Ojo las ideas. No, déjalo, ya se va a secar solo. Muy bien. Abelardo, en una huelga de la Sorbona, donde de paso yo hice mi tesis de historia en la Sorbona hace muchos años, como estaban los edificios tomados, se fue a la ribera del río Seine, que estaba como a 200 metros. Y ahí siguió su clase, debajo de un árbol. Y la universidad siguió, aunque no tenía edificio, porque la universidad es la comunidad de discípulos y maestros. Lo demás son estructuras objetivas que ayudan al cumplimiento de esa relación maestro-discípulo. Entonces, las instituciones son modos de comportamiento de los sujetos que al poner una acción suponen que otros van a cumplir otras funciones que ellos anticipan es la propia. ¿Qué significa? Esto lo explica muy bien Niklas Luhmann. Si yo entro a la universidad por primera vez, yo digo, ¿y por dónde está la puerta? ¿Y quién me va a recibir? ¿Y si me va a dejar pasar? No sé cómo funciona, pero si ya es habitual, yo ya entro y no pregunto nada y voy en mi camino. Pero yo no pienso que alguien me va a parar porque sé que en principio en la UNAM no se para nadie en la puerta. Entonces yo ya no tengo miedo de que alguien me pare. Pero si tuviera que presentar un documento para entrar, como hay en muchos lados, bueno, al llegar ya preparo mi documento, lo pongo y hay alguien que me mira, lo acepta y yo paso. O es decir, yo supongo que otro va a cumplir otra función que yo ya conozco y que anticipo en mi propia acción contando con ella. Pero en realidad son tipos de relaciones donde cada uno cumple una función. Entonces, la institución no son las paredes ni los objetos de mediación, sino es el modo como cada subjetividad sabe cumplir una función y supone que los otros también saben su función y van a reaccionar de una manera ya conocida y permanente. Es la permanencia en el tiempo y el espacio de ciertas funciones donde yo sé cómo todo eso se da. Eso es una institución. Y las instituciones son necesarias porque si no hubiera miles de instituciones, y en la política es la macro sistema institucional que existe. El Estado es la máxima institución que existe. Aún una transnacional no es tan complicada como un Estado y hasta el mercado. Es decir, ahí hay muchísimas funciones y cada uno va sabiendo cómo se maneja en ellas. Entonces, las instituciones hacen posible que millones de personas funcionen dentro de un cierto orden. Porque si fuera caótico y cada uno inventara lo que va a hacer ese día, no habría sido posible la humanidad, porque se había destruido desde hace
milenios, millones, desde el Homo habilis y aún desde los primates. Entonces las instituciones son necesarias para la vida, pero las instituciones a su vez, desde un punto de vista normativo, eso voy a explicarlo más después, podría decir ético, pero ya voy a demostrar la diferencia entre la eticidad y la normatividad política. Pero entonces, la normatividad política o la ética es la que me impone como un deber el cumplir ciertas funciones de una cierta manera. Y si todos hacemos eso, aunque seamos millones, podemos cada uno movernos en el todo social cumpliendo funciones que no chocan con la acción de los demás, porque han sido definidas institucionalmente para que tengan eficacia y no se destruyan en puras contradicciones cotidianas. Las instituciones son necesarias, pero al mismo tiempo, si esas relaciones institucionales son definidas como dominación, claro, la institución se transforma en una dominación. Y lo que pasa es que toda institución tendrá una parte de disciplina, pero que puede ser dominación. Hay que distinguir. Foucault habla mucho de la disciplina y de la funcionalidad, pero no distingue bien entre dominación y disciplina. La dominación es una voluntad que se impone sobre otra. Por lo tanto, éticamente sería negativa, porque niega al otro y le impone la voluntad al dominador. La disciplina muchas veces puede parecer lo mismo, porque disciplinado significa que sabe cumplir su función y lo hace adecuadamente, pero la tiene que hacer, y a veces el sistema emotivo, que los neurólogos llaman el sistema límbico, que no es el sistema neocortical, el sistema del querer, del amor, de la afectividad, le cuesta hacer lo que debe. Y entonces hay que levantar temprano, sería mejor quedarse durmiendo. Y hay que tener la voluntad, y la voluntad es del sistema límbico de levantarse disciplinadamente. Pero la disciplina no es lo mismo que la dominación, porque la disciplina es ir formando la subjetividad para cumplir las funciones que, si son justas de la institución, contribuye al bien de todos y en el fondo a la realización de la vida. Eso lo explicaré después. Quiere decir que una sociedad disciplinada, no pasiva, no